canal favorito. Latinísimo TV presenta. ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Aquí estamos una vez más. Les saluda Jimmy Alvarado. Estamos en este momento dando inicio a una entrega más de Info Latina Noticias. Muchísimas gracias porque usted nos prefiere para poder llegar donde se encuentre en este preciso instante para informarle. A nombre de todo un equipo que siempre se encuentra detrás de cámara, muchísimas gracias. Y antes de dar inicio, queremos invitarle a que nos siga en nuestras plataformas virtuales, en Facebook, en Twitter, en Telegram, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Para que nos siga, se mantenga conectado con toda la programación, comente, dele like, comparta y lo que usted así lo estime conveniente. Recuerde que estamos trabajando especialmente para usted. Agradecemos también a nuestros aliados por estar siempre con nosotros en Info Latina Noticias. Le invitamos a buscar ayuda inspiracional, apoyo emocional con Mauricio Life Coach. El objetivo es que conozca usted que es capaz de alcanzar sus metas, objetivos y sueños, todo aquello que se proponga. Recárguese de positivismo con Mauricio Life Coach. Busque apoyo a través de sus plataformas virtuales. También a través de este correo electrónico que está apareciendo en su pantalla. Muchísimas gracias a Mauricio Life Coach por estar con nosotros en Info Latina Noticias. Vamos a dar inicio con las informaciones y los franceses podrán hacerse un autotest en casa para detectar la COVID-19. La alta autoridad sanitaria de Francia aprobó recientemente los autotest para la detección del coronavirus, recomendados para cualquier persona mayor de 15 años de edad. Así da mayores detalles Claudia Olvera. Los autotest se presentan como una nueva arma en la pandemia de COVID-19 y podrán adquirirse en cualquier farmacia de Francia, sin necesidad de receta. El mecanismo es sencillo y el resultado puede conocerse en 20 o 30 minutos. En una rueda de prensa, Dominique Legouludec, presidente de la alta autoridad sanitaria de Francia, explicó que el autotest es similar a la prueba antigénica que ya se realiza en las farmacias de Francia. Analizada, el material recogido del interior de las fosas nasales a una profundidad menor que la prueba PCR, entre 3 y 4 centímetros, y detecta las proteínas que produce el virus SARS-CoV-2 para determinar si una persona está infectada. Jérôme Salomon dijo que el gobierno está estudiando la posibilidad de vender también el autotest en los supermercados. El procedimiento ya se utiliza en algunos países europeos como Alemania, Austria y los Países Bajos, y hace unos días se puso en marcha en el Reino Unido. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera. Mientras tanto, en plena tercera ola del COVID-19, Francia detectó una nueva variante en el noroeste del país. Y es que es una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, más difícil de detectar por las pruebas clásicas de PCR. Fue descubierta en 8 pacientes muertos en el hospital de Lannion. Esto es en la región de Bretaña. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Fue una bióloga del Hospital de Lannion quien dio la voz de alarma al detectar la nueva variante en un grupo de 79 casos de COVID-19. Según Stéphane Mulès, directora de la Agencia Regional de Salud de Bretaña, algunos pacientes, a pesar de tener los síntomas habituales de la COVID-19, dieron negativo en las pruebas de la enfermedad. Las autoridades sanitarias siguen investigando los casos, al tiempo que intentan determinar todas las personas que estuvieron en contacto con los pacientes fallecidos. Las muestras se han enviado al Instituto Pasteur para analizar la mutación. Por ahora, la cepa ha sido clasificada como BUI, variante en investigación, una categoría establecida por la Organización Mundial de la Salud. Según la Agencia Regional de Salud de Bretaña, hasta ahora, la cepa no forma parte de las mutaciones preocupantes, como la británica, la sudafricana y la de Manaos, Brasil. Vamos a hablar ahora sobre el tema de Sarkozy. Aplazaron el segundo juicio contra Nicolas Sarkozy, el expresidente francés. Y es que se está enfrentando a un segundo juicio al estar acusado de financiación irregular de su campaña presidencial en el año 2012.
en la que fue derrotado por François Hollande. El abogado de otro de los 13 encausados está actualmente hospitalizado por COVID-19, razón por la cual el proceso fue postergado. Así nos brinda mayores detalles Claudia Olvera. Sarkozy está acusado de haberse beneficiado de una financiación oculta que le permitió prácticamente doblar el tope del gasto impuesto por la ley francesa durante su campaña de reelección en las presidenciales de aquel año, en las que fue derrotado por el socialista François Hollande. El expresidente no se presentó este miércoles a los tribunales, ya que el juicio fue aplazado y ahora tendrá lugar entre el 20 de mayo y el 22 de junio. Los jueces propusieron la fecha después de que el abogado defensor de Jérôme Lavrieux, subjefe de campaña de Sarkozy en 2012 y uno de los 3 encausados, se enfermara de coronavirus. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera. Nosotros nos preparamos para una primera pausa. No le cambie, nosotros estamos presentando también Infolatina Noticias. Hacemos un alto en las informaciones. Damos pase a la publicidad y volvemos con más. Latinísimo TV presenta Mujeres sin filtro. Mariposas que transforman. Hermosas e imperfectas, tan naturales como la vida misma. Así son ellas. Mujer sin filtros. Acompáñanos todos los viernes con una mirada real. Latinísimo TV presenta Mujeres sin filtro. Historias de transformación con vidas que inspiran. Iberoamérica conectada en una sola narrativa. Mujeres sin filtro. El primer programa de televisión con mariposas que inspiran. Una propuesta alternativa con el apoyo de la Organización Democrática Mundial y la Dirección Internacional de Equidad de Género. La metamorfosis en colores del alma. Aquí, en Mujeres sin filtro. Dirige Albita Neira. Muy bien, señores, estamos de regreso y el expresentador estrella de la televisión francesa acorralado por denuncias de violencia sexual. 8 mujeres están denunciando la actitud del expresentador Patrick Poboir, más conocido también en Francia como PPDA, ya que según los testimonios, la justicia francesa abrió una investigación por presunta violación después de una denuncia presentada por la periodista Florence Porcel. Vamos a ver de qué se trata. Al menos 3 mujeres, según Le Monde, han descrito a los investigadores al cargo del caso presuntas violaciones, agresiones sexuales y acoso. La primera en denunciar a PPDA fue la cronista y escritora Florence Porcel, de 37 años, quien acusó al presentador a principios de año de haberla violado en el 2004 y en el 2009. PPDA rechaza las acusaciones y asegura que Porcel está buscando notoriedad y publicidad. Para mí, no hay nada peor que forzar a alguien, manifestó. Los testimonios recogidos por el vespertino describen a PPDA como un depredador que iba por la redacción de la televisión TF1 preguntando a todas las chicas si estaban en pareja o si eran felices, hasta el punto de que estas frases se convirtieron en su mote. Vamos a cambiar totalmente de tema porque un adolescente de 11 años murió y ha conmocionado a toda la Francia. El fallecimiento de este jovencito de 11 años tras saltar por la ventana de su habitación. El menor fue castigado en su colegio por haber acosado a uno de sus compañeros. Claudia Olvera nos tiene más acerca de esta historia. Un niño de 11 años falleció en un hospital de París, donde fue ingresado en estado grave tras saltar por la ventana de su habitación.
Luego de la reprimenda de sus padres y después de que ésta lo mandara a su habitación, el chico escribió una carta de disculpa por haber acosado a un compañero de clases antes de arrojarse al vacío. Una vecina alertó a la madre de la víctima tras presenciar una escena producida en un apartamento familiar situado en el cuarto piso de una residencia de la localidad francesa de Vitry-sur-Seine, a las afueras de París. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muy lamentable historias como estas. Mientras tanto, un Tintín erótico suscita la ira de los herederos de Hergé. Los herederos de Hergé demandaron a un artista francés de Bretaña por pintar al famoso reportero Tintín con mujeres. En el universo de los cuadros de Edward Hopper se conocerá la decisión de los jueces el próximo 10 de mayo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Un artista del departamento de Morbihan en la Bretaña francesa fue demandado por Molinsart, la empresa que representa a los titulares de los derechos de Hergé, por falsificación y perjuicio al derecho moral. El pintor y escultor de 53 años, Javier Marabut, imaginó al pequeño reportero acompañado de sensuales mujeres en los escenarios de los cuadros de Edward Hopper. En el 2014 comenzó una serie sobre Tintín. Enseguida quise enamorarlo, imaginar una vida sentimental para este héroe considerado asexual, y desarrollé esta historia en los cuadros de Hopper, cuenta el artista en Le Parisien. Así están las cosas. Mientras tanto, vamos a una nueva pausa. Muchas gracias por estar con nosotros, informándose con Info Latina Noticias. Cuando volvamos tenemos mucha más información de carácter latinoamericano y resto del mundo. Hay un universo de oportunidades esperando por ti. Plenitud Universal con Mauricio. Es el programa que te ayudará a conquistar tu mejor versión y cambiar tu vida, un episodio a la vez. Solo por tu canal favorito, Latinísimo TV. Bien, estamos de regreso, muchas gracias. Y en El Salvador allanaron el Congreso por investigación de corrupción. La Fiscalía de El Salvador allanó las oficinas del Congreso, controlado por los opositores del presidente Nayib Bukele. Esto como parte de una investigación sobre la presunta exigencia de cientos de plazas fantasmas. Estas fueron denunciadas por un sindicato de empleados. Más detalles con Claudia Olvera. El allanamiento, autorizado por un juzgado de San Salvador, durará al menos 3 días, anunció el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Germán Arriaza, quien encabezó el procedimiento en el Congreso. El Congreso salvadoreño está controlado hasta el 1 de mayo por los partidos opositores al presidente Nayib Bukele, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista. La Fiscalía General de la República de El Salvador ejecuta orden de allanamiento en las instalaciones de la Asamblea Nacional como diligencia de investigación por plazas irregulares en el órgano legislativo. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia Olvera. Mientras tanto, el Congreso español aprobó definitivamente la ley de la eutanasia por una amplia mayoría. Desde ahora, la eutanasia será legal en España. El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a la ley que regularizará y despenalizará la eutanasia, así como lo escucha. En 3 meses se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud para aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable. Además, hay que destacar que con un sufrimiento constante e intolerable es parte de lo que estipula la nueva ley. Vamos a ver. Más de un año después de que se iniciase la tramitación parlamentaria, se vio interrumpida por la pandemia. La regulación de la eutanasia que presentó el PSOE ya es una realidad. La norma ha tenido que superar los vetos presentados por la derecha y la ultraderecha, tanto en el Congreso como en el Senado, pero ha contado con un amplio apoyo de ambas cámaras, desde fuerzas progresistas como Unidas Podemos
hasta partidos de centro como Ciudadanos y otros de cultura religiosa como el PNV. Nuevamente vamos a una pausa. Más adelante le tenemos a usted también detalles de lo que vivió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, más adelante. Mientras tanto también se cayó WhatsApp, Telegram, se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook. Le contamos después del corte. Ya es hora. Empieza la mañana, empieza la semana. Una nueva realidad. Conectados con Madrid, París, Buenos Aires, Bogotá, La Paz, Bolivia, Ciudad de México, Carolina del Sur en los Estados Unidos. Todos en una sola narrativa. Semanario Internacional en Latinísimo TV. Empieza la mañana, empieza la semana, con una manera diferente de ver las noticias. Semanario Internacional dirige Daniel Mejía Lozano. Todos los lunes, 8 de la mañana, Bogotá, 2 de la tarde, Madrid, París y Europa. Semanario Internacional en Latinísimo TV. Latimos por ti. Muy bien, estamos de regreso. Putin dice que Biden se vio reflejado a sí mismo cuando dijo que le creía un asesino. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó recientemente que todo el mundo ve a las demás personas como un reflejo de sí mismo. Esto lo dijo en respuesta a su homólogo estadounidense Joe Biden, quien en una entrevista a la cadena de noticias ABC dijo que cree que el jefe del Kremlin es un asesino. Claudia Olvera tiene más detalles. Putin también recordó la conversación telefónica a la que hizo referencia Biden y a la que, según el americano, le advirtió de consecuencias si descubre injerencias rusas en las últimas elecciones estadounidenses. En cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense, efectivamente, como él mismo dijo, nosotros nos conocemos personalmente. ¿Qué le respondí? Le dije, que tenga salud. Le deseo que tenga buena salud. Así lo explicó el dirigente ruso durante una reunión virtual con representantes de la sociedad civil de Crimea y Sebastopol. Ante las posibles dudas que pudiesen haber dejado sus palabras, Putin remarcó que su deseo era auténtico, que le deseó buena salud, sin ironía y sin ninguna broma. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, Claudia, por ese reporte. Mientras tanto, el Vaticano impide a la Iglesia Católica bendecir las uniones del mismo sexo. La Congregación para la Doctrina de la Fe se pronunció respecto a la consulta de si los sacerdotes podían bendecir la unión de parejas homosexuales. El Papa Francisco, quien ha respaldado la protección civil de las parejas del mismo sexo, se mostró conforme a la decisión. Vamos a ver por qué. La reacción del organismo se produce luego de las dudas en algunos ambientes eclesiásticos sobre el poder de la Iglesia para bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, luego de que en países como Estados Unidos y Alemania, diversas parroquias y ministros de la Iglesia Católica dieran su bendición a este tipo de uniones. Según la Congregación para la Doctrina de la Fe, el matrimonio es visto como un sagrado sacramento y corresponde a la unión entre un hombre y una mujer, como parte del plan de Dios para la creación de vida. No es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transición de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo, se lee en parte de la resolución. Vamos a continuar, seguimos con mucha más información y en Paraguay el Parlamento rechazó el juicio político contra el presidente Abdo Benítez. Amplia mayoría de los votos en contra.
La Cámara de Diputados paraguaya rechazó la moción impulsada por la oposición para llevar al presidente Mario Abdo Benítez a un juicio político. La iniciativa llegó en plena oleada de protestas ciudadanas contra el Ejecutivo por el manejo de la pandemia. Claudio Olvera nos tiene mayores detalles al respecto. Los diputados del Partido Colorado, la formación del presidente, hicieron valer su mayoría y rechazaron la iniciativa. Sin embargo, eso no significa que la crisis política en Paraguay termine. Las protestas que se registran desde hace varias semanas empujaron a la oposición, encabezada por el Partido Liberal, a impulsar la moción de censura contra el gobierno de Benítez, basándose en su mal desempeño en los últimos meses. Algunos de sus argumentos fueron la negligencia de la administración a la hora de alistar el sistema sanitario para hacer frente a la crisis o la lentitud en el proceso de asegurar vacunas para el país. Hasta la fecha, solo han llegado unas 20,000 dosis de fármacos contra el COVID-19 a Paraguay. Y aunque Abdo Benítez y el Partido Colorado superaron este órgano lanzado por la oposición, la crisis política en Paraguay prosigue. Las protestas ya han obligado al presidente a realizar varios cambios en su gabinete, entre los cuales se encontró la cartera de salud. Para Infolatina, Claudia Olvera. Muchas gracias, señora Olvera, por ese reporte. Mientras tanto, en los Estados Unidos, la crisis migratoria en la era Biden. Desde que Joe Biden llegó al gobierno de los Estados Unidos, la política migratoria del país viró para dejar atrás algunas de las medidas más restrictivas del expresidente Trump. Ante la noticia de reformas, miles de migrantes viajaron hacia la frontera con la esperanza de poder entrar al país norteamericano. Sin embargo, los cambios instaurados por Biden no suponen puertas abiertas para los migrantes. La mayoría siguen siendo deportados a México, menos los menores de edad no acompañados. Veamos por qué. No se puede cruzar libremente. El gobierno de Joe Biden no aclaró que mantiene activo el Título 42, creado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC, bajo la administración de Donald Trump, un decreto que expulsa y deporta a México a todas las personas que representen un riesgo alto de salud pública durante la pandemia. Precisamente, el aumento de estas cifras coincide con la llegada de Biden a la presidencia. El demócrata mandó un mensaje al mundo desde la Casa Blanca durante sus primeros días y semanas de gobierno. Revocó las leyes migratorias más duras instauradas por Trump y aseguró que volvería a ser un país de asilo. Bien, a lo mejor debe pensarla dos veces antes de emigrar hacia los Estados Unidos. Antes de despedirnos, mire usted lo que ha acontecido en estos hechos que le llevamos a usted de manera breve y que son relevantes. Mire lo que le pasó a Joe Biden, pues tropezó el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden se resbaló y cayó en las escaleras del Air Force One. La agencia de noticias francesa publicó cuando iba a la mitad de la escalera el presidente, el que está conduciendo pues la escalera hacia el avión presidencial. El mandatario trastabilló 2 veces, cayó de rodillas, pero logró sobreponerse con la mano derecha de la barandilla de metal. Así le pasó al presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, Francia entró a su tercer confinamiento. 16 departamentos están siendo vigilados por las autoridades para evitar que sigan propagándose los casos de COVID-19. Entre los 16 departamentos están los 20 distritos de París y sus alrededores. Más de 18 millones de ciudadanos están bajo vigilancia estricta. Hay permisos especiales para poder circular en un radio de 10 kilómetros alrededor a su vivienda. Esto es parte de lo que se está viviendo en el país galo. Las autoridades tratando de contener el COVID-19. Mientras tanto, por casi 1 hora se vio interrumpido el servicio de Facebook, Instagram y WhatsApp en todo el mundo. El recién pasado 19 de marzo, desde los Estados Unidos, país donde están las oficinas de estas aplicaciones, no dieron explicación alguna de por qué se dio el fallo en todo el planeta. Muchos hicieron el llamado a usar otras aplicaciones de mensajerías instantáneas como Signal o Telegram, con el objetivo de superar este tipo de dificultades que se generan sobre todo cuando WhatsApp, Facebook e Instagram se ven interrumpidos. Bien,
Además, sigue suspendido la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Entre otros países se han sumado Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Bulgaria, Islandia y Eslovenia. Además, otros países como República Democrática del Congo e Indonesia suspendieron el inicio de la vacunación con dicha fórmula, es decir, con la vacuna AstraZeneca. Por su parte, Canadá señaló que seguirá usando esta vacuna, además de otros países de América Latina. Bien, así está entonces. También en el mundo de deporte llegó a su país de origen Román González, conocido en el mundo del deporte como Román Chocolatito González. Este recientemente pues habría perdido, dado la controversia que generó la decisión de un juez del boxeo. El pasado 13 de marzo se vivió lo que es considerado por los especialistas en boxeo como una de las mejores peleas del año, de los últimos tiempos, entre Román González, originario de Nicaragua, y el boxeador de origen mexicano, también conocido como el Gallo Estrada. Hay que destacar que hasta este momento se mantiene en la polémica el fallo que diera el juez oriundo de Venezuela. Algunos lo atribuyen a sentimientos políticos, otros no se sabe. Lo que sí se conoce es que fue suspendido el juez que habría fallado en contra del boxeador nicaragüense, dado que los otros supuestamente lo habrían visto ganar. Esto ha generado una ola de críticas y arribó a su país en Centroamérica el boxeador González, señalando de que habrá una tercera pelea. Esta vez dijo, habrá mejores condiciones, tanto económicas como también pues que no se ha definido el lugar ni la fecha exacta de cuándo se llevará este tercer encuentro. Hay que señalar también que González está buscando cómo unificar los títulos por las tres organizaciones que encabezan el boxeo. Así están las cosas. Vamos a estar al pendiente. Le ponemos punto final. Muchas gracias. Jimmy Alvarado, a nombre de todo el maravilloso equipo. Muchísimas gracias porque usted nos prefiere para ponerse al tanto de lo que acontece en Europa, América y el resto del mundo. Si Dios lo permite, estaremos con usted en un próximo encuentro. Será hasta entonces.